Buen día tengan, mi nombre es Juan Ignacio Mesa Díaz, en lo que estamos en pleno, por decirlo así, en plena limpieza de la escuela. Lo que se va a realizar es el formato para estos videos. Antes solía hacerlo de esa forma, a partir de la computadora, utilizaba una grabadora y ya tenía algo visual para estar haciendo los ejercicios. En este caso voy a ocupar PowerPoint para que visualicen el proceso de cada ejercicio y el procedimiento a su solución. En este caso, vamos a continuar con el tema donde nos quedamos, que sería para productos notables. Ya vimos los primeros dos casos. Ya vimos el caso de el cuadrado de un binomio o un binomio al cuadrado, como lo quieran llamar, lo cual significa que tenemos una expresión de dos términos, el cual se va a elevar al cuadrado. Y también ya hemos visto el caso de el cubo de un binomio, o también conocido como binomios al cubo. Es la misma situación de la casa anterior, pero en este caso está elevado a la tercera potencia. Ya anteriormente ya repasamos las fórmulas que se ocupan para este tema. Por ejemplo, para el cuadrado de un binomio se sabe que es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo término. Eso en el caso de que el binomio sea una suma. En caso de que sea una diferencia elevada al cuadrado, se va a aplicar el concepto de la resta. En este caso sería el cuadrado del primer término menos el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En el libro de Baldor ya viene la explicación de por qué queda de esta forma ese producto. Ya está demostrado que al momento de multiplicarlo queda este resultado. Y luego está el caso del cubo del binomio, el cual resulta que es, para el caso de la suma, tenemos el primer término elevado al cubo, más el triple del primer término al cuadrado por el segundo. Luego, más el triple del primer término por el segundo término elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cubo. En el caso de aplicar la suma, para que tengan precaución con esa parte. Y en el caso de que sea una diferencia de este cubo, hay que aplicarlo en el otro caso. Entonces ya lo demostramos en clases anteriores. Y lo que hace es un cambio de signo en ciertos valores. En este caso sería, para el caso de la resta de un binomio al cubo, sería el primer término elevado al cubo, en lugar de que sea positivo, va a ser menos el triple del cuadrado del primero por el segundo. Luego más el triple del primer término por el segundo término elevado al cuadrado. Acuérdense, si aquí no tiene ninguna puntuación, es como si estuvieran multiplicándose entre ellos. Y luego menos el cubo del tercer término. Bueno, el cubo del segundo término en este caso. Se darán cuenta que para este caso de binomios elevado a una potencia, el primer término va a ir disminuyendo en grados, mientras que el segundo término va a ir aumentando. Por ejemplo, aquí tenemos a cúbica, luego aquí tenemos el cuadrado, luego aquí tenemos a la primera potencia, y luego aquí no existiría a, pero técnicamente sí existe porque está a elevado a la potencia 0. ¿Y qué dijimos hace tiempo? Que dijimos que cuando un término está elevado a la potencia 0, significa es como si tuviéramos un 1. Y un 1 multiplicado por cualquier cosa va a ser ese otro término. Por ejemplo, 1 por 5 va a ser 5. 1 por A va a dar A. Y en este caso 1 por B cúbica va a ser B cúbica. Entonces, en resumen, aquí tenemos las fórmulas que estamos aplicando hasta ahora. Tenemos el caso de cuadrado de un binomio y tenemos el caso de cubo de un binomio. Entonces, sin más preámbulos, podemos hacer algunos ejemplos que están en el libro de Baldor, que a primera vista puede que sean complicados, pero son sencillos simplemente aplicando fórmula de este producto. Ya directamente la pueden deducir. En este caso así se va a plantear para esta lista de ejercicios. En total van a ser 6. Van a ser 4 para cuadrado de un binomio y 2 para cubo de binomio. Igual pueden ir pasando el video para ver cada tema, cada ejercicio y cada parte que se va realizando. Aquí lo voy realizando a un ritmo moderado. Entonces, comenzamos.
tenemos para el primer caso este binomio elevado al cuadrado, el cual viene siendo a cuadrada x más by cuadrada. En este caso hay que identificar que es una suma de este binomio, entonces es un binomio al cuadrado aplicando el caso de la suma. Y por lo tanto podemos acudir a esta fórmula que tenemos aquí. En el caso de la suma, entonces si ya sabemos cuál es el caso, podemos aplicar directamente la suma. Y en ese caso nos quedará el binomio cuadrado perfecto. Entonces si hacemos la primera parte, tenemos que determinar que el primer producto es el primer término, a cuadrada x. Todo eso se tiene que estar elevando al cuadrado. Eso es lo que tienen que tener la precaución. No es solamente el primer término a cuadrada, tiene que ser a cuadrada x. Entonces, una vez determinado el primer término, ahora podemos obtener el segundo. Más, tenemos el doble del primer término, sería de vuelta a cuadrada x. Pero ahora se va a multiplicar por el segundo término, que es by elevado al cuadrado. Y luego nos falta el cuadrado del segundo término, que en este caso sería solamente by elevado al cuadrado, todavía elevado al cuadrado. Voy a ajustar un poco esta ventana para que esté todo en una línea. Ahí está mejor. Ok. Entonces, una vez desarrollado el producto, podemos hacer las multiplicaciones. Les dejé una nota en el temario anterior, el cual significa que en las leyes de exponentes ocurre lo siguiente. Si tenemos la potencia de una potencia, en este caso leyes de exponentes se van a estar multiplicando. Cuando multiplicábamos era una suma, pero en este caso es una potencia de una potencia. En este caso queda lo siguiente. Ya obtendríamos el resultado de forma directa. En este caso sería a cuadrada elevado al cuadrado, nos queda a elevado a 2 por 2, nos queda elevado a la cuarta potencia, porque los exponentes se multiplican. Luego tenemos x elevado al cuadrado. Si no tiene exponente, tiene por default un 1, entonces sería x elevado a 2 por 1, les queda 2. Entonces aquí queda de esta forma. Luego tenemos el segundo término, procedemos a escribir más. Tenemos que hacer este producto, sería 2 que multiplica a cuadrada x y que a su vez multiplica a by cuadrada. En este caso, como no hay ningún término en común, se proceden a pasar directamente. En este caso quedaría 2 en orden alfabético, de preferencia sería 2a elevado al cuadrado. Luego sigue la letra b, entonces está b directamente. X pasa directamente y y pasaría a y elevada al cuadrado. Acuérdense, cada uno de esos términos va correspondiente a su exponente. En este caso, aquí tenemos y cuadrada y a cuadrada. Tienen que quedar de ese formato. Y como ningún término se puede simplificar, se pasan directamente así. Y luego tenemos el tercer ejercicio. Tenemos by cuadrada elevado al cuadrado. En este caso, procedemos a hacer el cuadrado por leyes de exponentes directamente. Sabemos que b elevado al cuadrado es b cuadrada y y cuadrada elevado al cuadrado, corrijo, y cuadrada elevado al cuadrado es como si tuviéramos y elevado a la cuarta potencia. En este caso, este es el producto que quedaría para este ejercicio. Tenemos esto como respuesta, lo voy a marcar para que quede indicado. En este caso, lo voy a enviar al fondo. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. Tenemos a elevado al cuadrado, x cuadrada. Que le sumas el doble de a cuadrada, b, x, y cuadrada. Todo eso es un producto de aquí, todo un término. Y luego más b cuadrada, y elevada a la cuarta potencia.
todo a partir de esta fórmula que hemos aplicado en sesiones anteriores. Entonces procedemos al siguiente ejercicio. Tenemos otro caso de suma de cuadrados. Tenemos 7a cuadrada b cúbica, el cual se le suma 5x cuarta, todo este binomio elevado al cuadrado. Procedemos a aplicar igualmente la fórmula general. Igual lo voy a estar haciendo procedimiento paso a paso. En este caso tenemos el primer término elevado al cuadrado, en este caso sería 7a elevado al cuadrado, b cúbica, todo eso elevado al cuadrado. Luego más, recuerden que es el doble del primer término, 2 por 7a cuadrada, b cúbica, que a su vez se multiplica por el segundo término, que sería 5x elevado a la cuarta. Ya tenemos el segundo término. Ahora nos falta el cuadrado del binomio del segundo término elevado al cuadrado. Sería 5x elevado a la cuarta potencia. 5x elevado a la cuarta potencia, que se eleva al cuadrado. Entonces, voy a ajustarlo. Ya tenemos el primer paso. Ahora lo siguiente que queda por hacer es resolver las potencias que tengamos aquí. Ya va a ser de forma directa para que quede de forma rápida. En este caso, el resultado sería lo siguiente. El cuadrado de 7 sería 49. Luego, el cuadrado de a cuadrada sería a cuadrada por al cuadrado sería a elevado a cuarta potencia. Y luego tenemos b cúbica elevado al cuadrado sería 3 por 2, nos queda b elevado a la sexta potencia. Ya tenemos el primer término. Para el siguiente sería 2 que multiplica 7 y que multiplica 5, sería 2 por 7, 14. Luego ese 14 por 5 nos quedan 70. Aquí ya tengo la aplicación de calculadora para estar verificando. Entonces tenemos 2 que multiplica 7 y luego multiplicado por 5 nos da 70. Entonces sí, tenemos razón en esa parte. Tenemos que es más 70. Luego tenemos a cuadrada que multiplica b cúbica y que multiplica x cuarta. Como ningún término es semejante, pasamos los términos iguales a cada lado. Entonces tenemos a cuadrada, b cúbica y x a la cuarta potencia. Ahora vamos con el siguiente término, sería más. Tenemos 5x elevado al cuarto, todo esto elevado al cuadrado. Entonces el cuadrado de 5 sería 5 por 5, 2 da 25. Y x a la cuarta elevado al cuadrado sería x a la cuarto por 2, sería x elevado a la octava potencia. Y este sería el resultado para este ejercicio. Recuerden, pueden ir pausando el video para que verifiquen cada paso al momento de estar haciendo el ejercicio paso a paso y verificar cada una de las etapas de su producto. Igual yo voy a estar sumando cada ejercicio y aquí al lado va a venir la fórmula describiendo cada uno. Para eso también tienen que estar recordando los cuadrados y en el caso necesario los cubos de los números y multiplicaciones con números grandes. Aquí tienen que ser dinámicos con la calculadora o igual haciendo cálculos mentales para solo los productos. Vamos con un siguiente ejemplo. Tenemos x elevado a m, menos y elevado a n, todo esto elevado al cuadrado. Y luego tenemos que hacer este producto. En este caso, como es una resta, vamos a aplicar este producto de forma directa. Sabemos que el segundo término va a ser una resta. Entonces, procedemos a resolverlo paso a paso. Entonces, tenemos primer caso. Tenemos x elevado a m. Todo esto elevado al cuadrado. Luego tenemos menos
el doble del primer término, que sería x elevado a m. Si desaparece este símbolo ahorita en plena vista es porque voy a tratar de darle formato como exponente. En informática se maneja este simbolito para hablar de potencias, pero aquí con el programa luego lo voy a identificar como si fuera exponente y por eso pasa hacia arriba, para que tengan precaución al momento de escribir. Luego sería, ya tenemos el primer término y luego multiplica el segundo término, que sería y elevado a la n potencia. Más, luego tenemos el segundo término que dijimos que era y elevado a n, esto elevado al cuadrado. Entonces, como producto de este ejercicio, se tiene que simplificar por leyes de exponentes. Y en este caso estamos hablando con exponentes literarios. Entonces, la única diferencia sería lo siguiente. Aquí nos vamos a fijar sobre todo en cada exponente. Entonces tenemos x elevado a la que potencia. Entonces, ¿qué potencia tenemos que aplicar? Sería m por 2. Acuérdense que los exponentes, cuando tenemos potencia de potencia, se multiplican. Entonces tenemos m por 2 sería 2 por m. O en otras palabras, 2 elevado a m. Y ahí está tu primer producto. Luego vamos con el siguiente, que sería menos 2 que multiplica x elevado a m y y elevado a n. Como no son términos semejantes, van pasando los términos tal cual. Sería 2x elevado a m y luego tenemos y elevado a n. Y como tercer término tenemos y elevado a n elevado al cuadrado. Sería lo mismo que tuviéramos y elevado a una potencia que sería 2 por n, sería 2n directamente. En caso de que tuviéramos un exponente con una potencia tipo n más 1, por decirlo así, este 2 multiplicaría cada uno de los términos, para que tengan precaución porque es una multiplicación. Véanlo como una multiplicación de un monomio por un binomio, como hacían en el caso de multiplicaciones algebraicas. Voy a colocar aquí un ejemplo. Es como si tuvieras 2 que multiplica a x más 2. Realizabas el producto, multiplicabas el 2 a cada uno de los términos, sería 2 por x, sería 2x, y luego 2 por 2 sería más 4. Mismo procedimiento, pero en este caso no vas a obtener un número, vas a obtener un exponente, para que tengan precaución con ese tipo de ejercicios. Entonces, para este tema, esta sería la respuesta correcta. Ahorita lo voy a marcar para pasar al siguiente ejercicio. Ya tenemos el tercer ejemplo. Vamos con el ejemplo cuarto de 6. Tenemos x elevado a 5, a la quinta potencia, menos 3a que multiplica a y cuadrada, todo este binomio elevado al cuadrado. Procedemos a aplicar la fórmula de forma directa. Hay que identificar los dos términos. En este caso tenemos x quinta y 3ay cuadrada. Entonces vamos con el producto de esta multiplicación. Entonces tenemos como primer término sería x elevado a la quinta, que todo esto se eleva al cuadrado. Luego tenemos menos el doble que multiplica a x quinta y que a su vez multiplica a 3ay cuadrada. A y cuadrada. Luego tenemos para el tercer caso, tenemos el segundo término que sería 3ay cuadrada, todo esto elevado al cuadrado. Voy a ajustarlo de línea. Entonces tenemos x quinta,
x quinta elevado al cuadrado. Entonces tenemos el cuadrado de x quinta. En otras palabras, queda lo siguiente. Nos quedaría igual a x elevado a una potencia. En este caso sería x elevado a la potencia 10. O x elevado a la décima potencia. Luego tenemos menos. Tenemos el siguiente producto. Menos. Nos queda 2. Si no tiene números, como si tuviéramos un 1, entonces sería 2 por 1, 2. Por 3 nos quedaría menos 6. Y como no hay ningún término semejante en las letras, tenemos x, a y y, pasan directamente. Entonces tenemos a x elevado a la quinta, y elevado al cuadrado, de preferencia en orden alfabético. Y luego vamos con el cuadrado del segundo. Entonces nos queda el cuadrado de 3 sería 9. El cuadrado de a sería a elevado al cuadrado. Y luego tenemos el cuadrado de y cuadrada. Es como si tuviéramos y elevado a 2 por 2 sería y elevado a la cuarta potencia. Tengan en cuenta esto de la ley de exponentes. Esta sería la respuesta para este ejercicio. Entonces, con este último ejercicio se concreta el tema de binomios elevado al cuadrado. Ya para los siguientes dos ejercicios se van a hablar de binomios elevados al cubo, para que tengan cuidado por el tema de las potencias. En este caso, procedemos a lo siguiente. Para este temario voy a manejar un ejercicio de suma y otro ejercicio con resta. En este caso tenemos 4n más 3 elevado al cubo. En este caso estamos aplicando una suma de un binomio elevado al cubo. Entonces procedemos a obtener los productos directamente por la fórmula o por la teoría del cubo del binomio, como le quieran llamar. Entonces nos fijamos que tenemos 4n y tenemos 3. Entonces vamos con el primer producto. Nos queda que el primer producto es 4n elevado al cubo. Hay que tener precaución aquí. Ahora es el cubo, la potencia a la tercera potencia. Luego tenemos más el triple del primer término, 4n, pero todo esto elevado al cuadrado. 4n se eleva al cuadrado por el segundo término que empieza a aparecer, 3. Luego tenemos más el triple del primer término para sin potencia, pero el segundo término, que sería 3, se eleva al cuadrado. Recuerden que hay que verlo por cada término. Ya tenemos 3 de 4, falta el último, entonces pasamos al último. Nos queda más, el último era 3, pero en este caso ese 3 se eleva a la potencia tercera. Entonces, una vez desarrollado el producto, aquí hay que tener cuidado con cada uno de las multiplicaciones. Aquí se voy a dejar un eslabón más para que tengan precaución al momento de multiplicar. Una vez que dominen ese eslabón, van a poder saltarse ese paso y ya después obtener el resultado directamente. Entonces aquí lo voy a hacer este paso adicional. Tenemos 4n, todo esto elevado al cubo. El cubo de 4 sería 4 por 4, 16, pero por otro 4 nos quedan 64. Y n se eleva a la potencia 3, porque es n elevado al cubo, n cúbica. Es como si tuviéramos 4n multiplicado 3 veces. Luego más tenemos 3, voy a dejarlo tal cual, 3, que multiplica a 4n elevado al cuadrado. Pero el cuadrado de esto sería, el cuadrado de 4 sería 16 y el cuadrado de n sería n cuadrada. Y luego todo eso multiplicado todavía por un 3, porque todavía no hemos hecho el producto. Aún faltan cosas por desarrollar. Más, procedemos a escribir de nuevo, sería 3, que multiplica a 4n y que multiplica al cuadrado de 3. El cuadrado de 3 sería 3 por 3, nos da 9.
En este caso, ya tenemos el tercer término. Y para el último es el cubo de 3. Entonces es como si multiplicaras 3 por 3, son 9. Por otro 3 nos quedan 27. Si lo quieren corroborar, pueden usar la calculadora para solamente corroborar datos. Es como si tuviéramos 3 por 3 por 3, serían 27. En este caso, ya tenemos los productos de los números y de las potencias. Ya solamente queda simplificar. En este caso, nos queda igual. El primer término ya está simplificado, 64 en el cubo. Más, nos queda simplificar esto. Sería 3 por 16, nos dan 48. Lo pueden corroborar. Luego ese 48 lo multiplican por 3, nos va a dar, 48 por 3 serían 120, 8 por 3 son 24, 11 serían 144. 144 n elevado al cuadrado. Entonces, verificamos resultados. Nos quedaba 3 por 16 y eso lo multiplicaban por otro 3. Nos queda 144 n cuadrada. Más, tenemos el tercer término, sería 3 por 4 son 12. Luego 12 multiplicado por 9 son 108. 108 n. Pueden usar la calculadora, sería 3 por 4, 12. O también pueden verlo como 4 por 9 son 36. 36 por 3 serían 90, 18, 108, ¿sí? 108n. Y el 27 pasa directamente, entonces ya tenemos el resultado. En caso de que no puedan hacer esta deducción de forma directa, ¿a qué me refiero de forma directa? Voy a hacer una flecha. Me refiero a esto. Si al momento de obtener los productos y al momento de simplificar no llegan de esta forma directa, puedes hacerlo primero paso a paso. Primero haces las potencias y luego haces las multiplicaciones para que no haya confusiones. Aquí elaboré este paso adicional para que puedan verificar cómo se va haciendo cada potencia y al final cómo se va haciendo cada multiplicación. Recuerden siempre verlo por cada término. No solamente quédense con el número o con la expresión literal. También tienen que considerar toda la expresión, que es tanto el número como los términos literarios o con letras, como le quieran llamar. Entonces, ese sería el resultado para este ejercicio. Y en este caso aplicamos el cubo del binomio, pero en el caso de la suma. Luego tenemos este caso del cubo, pero en el momento de una resta. En este caso sería 1 menos 3y elevado al cubo. Elegí el número 3 porque mucho se le puede confundir el 3 por la multiplicación del producto. Entonces, para que tengamos la precaución, vamos a hacer este ejercicio procedimiento parte por parte. Entonces hay que analizar que tenemos una diferencia o una resta por este signo y procedemos a aplicar el caso de la resta, en el cual ya sabes cuáles van a ser negativos. Entonces procedemos a decir igual a el primer término elevado al cubo. El primer término es un 1 elevado al cubo. Luego menos el triple del primer término elevado al cuadrado, que multiplica todavía a 3y. Ya empieza a aparecer el segundo término. Luego sumamos el triple del primer término por el segundo término, que sería 3y, elevado al cuadrado. Y todavía falta un último más. Nos falta más el segundo término, 3y, elevado al cubo.
Entonces procedemos a hacerlo parte a parte. Entonces ahorita vamos a desarrollar las potencias de cada uno. Pero hay una potencia muy sencilla aquí, si ya se dieron cuenta. Dijimos que 1 elevado a cualquier potencia dentro de los números naturales siempre va a ser 1. Entonces tenemos el cubo de 1 es 1. Luego menos 3 que multiplica al cuadrado de 1 es 1. Y 3y pasa igual. Luego más 3, bueno, el triple que multiplica 1 y que a su vez multiplica a 3y elevado al cuadrado. Sería el cuadrado de 3 sería 9 y el cuadrado de y sería y cuadrada. Luego vamos con el último término, sería menos, sí, disculpen aquí, este era negativo, ahí disculpen esa corrección. Entonces menos, tenemos menos el cubo de 3, dijimos que el cubo de 3 sería 27 y el cubo de y sería y elevado al cubo. Y aquí queda ese producto. Entonces tenemos lo siguiente: hay que desarrollar cada multiplicación y en muchos casos hay que multiplicar por 1 y multiplicar por 1 es de lo más sencillo. Entonces ya para concluir tenemos 1 pasa igual menos, tenemos 3 que multiplica 1 y que multiplica 3, 3 por 1, 3 por el 3 de aquí, nos queda menos 9 y. Luego nos queda más, sería 3 por 1, 3 por 9, 9 por 3 nos queda 27 y elevado al cuadrado. Y por último tenemos menos 27 y cúbica, pasó directamente. Ya hicimos las multiplicaciones previamente. Entonces para este tema tienen que recordar leyes de exponentes para el caso de potencias de potencias. Tienen que recordar también multiplicaciones con números grandes. En este caso vieron casos sencillos. Puede haber casos donde haya 8 al cubo o 10 al cubo, por decir ejemplos. Así que tienen que tener en la memoria ciertos conceptos. Y para este último ejercicio, esta sería la respuesta correcta. Si no hay nada más que agregar, mi nombre es Ignacio Mesa Díaz, profesor para el área de álgebra y de físicas. Nos vemos en un próximo video.